Aleluya. Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia lavada con su preciosa sangre. Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, con nuestro Dios, deseo compartir una porción de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, que nos dice así en el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. La noche de la negación es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Señor, te doy gracias de antemano por permitirme de nuevo exponer tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la celebración de la Pascua, el Monte de los Olivos quedaba cubierto de un gran número de familias que se congregaban de todas partes del país y de otras tierras. Como no podían hallar alojamiento en la atestada ciudad, se hacían ligeras cabañas o tiendas, y ganado lo ataban a un lado. Sería grato pensar que nuestro Señor era huésped del hogar de Betania, donde a Lázaro y sus hermanas les encantaba recibirlo. Pero es más que probable que, luego de la cena en la casa de Simón, la noche en que llegó, intencionalmente se mantuvo alejado para que sus amigos no se enredaran en la telaraña que se estaba tejiendo alrededor de él. Ya los principales sacerdotes estaban en consultas para dar muerte a Lázaro, por cuanto por causa de él muchos judíos habían creído en Jesús. Lo que vamos a tratar ahora es la participación de Pedro en los acontecimientos de la última noche de la vida terrenal de nuestro Señor. Jesús sabía que había llegado la hora en que Él partiría de este mundo al Padre. Es un hecho, por tanto, que Él estaba más preocupado por los suyos, y especialmente por Pedro, que por sí mismo. De ahí que tomara las siguientes precauciones. El Señor le proveyó un amigo. El inapreciable valor de la amistad formaba parte de la experiencia diaria de nuestro Señor. La tierna intimidad que unía su alma con la del discípulo amado no fue secreta. Este discípulo, más que cualquiera de los otros, interpretó para el mundo las obras secretas del corazón de Jesús. El Señor comprendió, por tanto, cuánto significaría un amigo verdadero para Pedro a la hora de un remordimiento que amenazaría con llevarlo a la desesperación. Jesús podía confiar en Juan de manera absoluta. La última prueba de la confianza que le tenía se la dio desde la cruz, cuando encomendó a su madre al filial cuidado de su amado amigo. Así que él supo lo que Juan significaría para Pedro en la hora de la negra oscuridad, y por tanto los envió juntos a cumplir la última comisión sagrada. Se nos dice expresamente que él envió a Pedro y a Juan y les dijo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». De esta manera puso su sello en la larga amistad de ellos. Ellos se habían atraído el uno al otro mediante una instintiva conciencia de que cada uno de ellos suplía aquello de lo cual carecía el otro. Es más que probable que cuando los 12 apóstoles fueron enviados de 2 en 2, cada uno escogió a su compañero. Nuestro Señor había notado a menudo con regocijo esta agradable camaradería. Él, pues, se tomó mucho interés en cimentarla mediante esta expresión de confianza. Pedro, naturalmente, acudió a Juan. En la mañana de la resurrección, María Magdalena los halló juntos. Juntos corrieron al sepulcro. Aunque Juan amaba mucho a su amigo Pedro, no pudo evitar el superarlo en la carrera. Otro amigo amado tenía prioridad. Pero Juan cedió a favor de Pedro poco después, al dejar de aprovechar la visión más aguda de sus ojos más jóvenes, que habían divisado al Señor de pie en la playa en medio de la neblina matinal. Con un susurro de reverente aprecio le pasó la noticia a su amigo, y se gozó al ver que el otro se lanzó al agua y se dirigió rápidamente hacia la playa, donde disfrutó de un momento de comunión privada con el Señor y una renovada seguridad de perdón y de sus bondadosos labios. De entonces en adelante los dos pasaron mucho tiempo juntos. Juntos fueron al templo a la hora de la oración. Pedro habló en nombre de los dos cuando le dijo al cojo: «Míranos». Estaban juntos cuando fueron arrestados por el Sanedrín y juntos pasaron una noche memorable en la cárcel. Los dos regresaron a su congregación y, como las pesas de equilibrio de una balanza, dirigieron el programa de la iglesia infante. Los años que siguieron los separaron.
Juan a Éfeso y Pedro a Babilonia. Pero es evidente que la antigua amistad permaneció. Si se contrasta la manera leve y tierna en que Juan se refiere al desliz de su amigo con el relato explícito y circunstancial que Pedro da en el segundo evangelio. Nuestro Señor deseaba comer aquella cena con el grupo de sus escogidos antes de padecer. Serviría para su propio consuelo y fortaleza y para consuelo y fortaleza de ellos. Así pues encomendó los preparativos necesarios a sus dos devotos amigos. Ellos consiguieron el cordero, lo llevaron temprano al sacerdote para que lo matara. Compraron las hierbas amargas, panes sin levadura y un odre de vino, y regresaron apresuradamente para preparar la humilde comida. La ciudad estaba tan preocupada y atestada que nadie se dio cuenta de que el famoso maestro y sus compañeros pasaron por la puerta del Cedrón y se dirigieron al lugar determinado para reunirse. La jarra con el agua, el lebrillo y la toalla estaban listos, pero en esa temporada tan ocupada ninguna familia podía prescindir de su sirviente. ¿Podría algún apóstol realizar este servicio para los demás, especialmente para el Señor? Aparentemente ninguno se ofreció como voluntario. El encargarse de un deber servil equivalía a firmar un documento de abdicación al trono del poder que cada uno de ellos reclamaba. También había que considerar el asunto del orden de precedencia en la mesa. Aún así, se concedía a Juan el reclinatorio que estaba a la mano derecha del Señor. ¿Quién estaría a su izquierda? ¿No debía ser Pedro, con quien todos estaban endeudados por los esfuerzos que hizo para preparar la fiesta? Pero Judas, como tesorero, insistió en que sus derechos eran superiores para impedir que siguiera la discusión. El Señor se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó la toalla, derramó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a sacarlos detenidamente con la toalla. Un repentino silencio tuvo que haber caído sobre ellos mientras él pasaba de uno a otro en cumplimiento de este humilde ministerio, hasta que llegó a Pedro, quien había estado observando el procedimiento con vergüenza e indignación. «Señor, ¿tú me lavas los pies?», exclamó. «No me lavarás los pies jamás. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Evidentemente Pedro captó lo que su maestro quiso decir. Lo externo simbolizaba lo interno, lo físico era simbólico de lo espiritual. Por ello respondió: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Aquello fue como si él pidiera que todo su ser se sumergiera en la fuente que se abría para limpiar del pecado y de la impureza. «Asegúrate de obrar esta vez, Señor mío. Permíteme comenzar de nuevo, como comencé al principio contigo en mi barca». «No», contestó en efecto Jesús, «eso no es necesario. El que se ha lavado recientemente no necesita una inmersión completa por el hecho de que las manos o los pies están sucios. Es suficiente que el miembro que esté sucio sea limpio, y así el cuerpo está todo limpio. Es suficiente si uno confiesa el pecado que ha cometido en particular y se aparta de él. Cada vez que se haga la confesión, me mostraré fiel y justo para perdonar el pecado y limpiar de toda maldad». Había pues un doble significado en el acto humilde en que nuestro Señor les lavó los pies. Fue una lección de la nobleza del servicio y también de que el pecado no separa al alma regenerada de Dios. Tiene que haber confesión y habrá instantánea restauración. Qué riqueza de consuelo se ofrece por este humilde acto del Salvador a aquellos cuyos pies se han ensuciado por el polvo de los caminos de la tierra. Él sabía que había venido de Dios y a Dios iba, y que era Dios. Pero el hecho de lavar los pies a estos hombres sencillos no le pareció incongruente con el trono hacia el cual iba. Y ahora que él, como cordero inmolado, está en el trono, se apartará de la adoración que le rinde la eternidad e inclinará su oído para oír todo suspiro que eleve a él un suplicante contrito. Señor, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, y enséñanos a hacerlo como tú lo has hecho, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestras debilidades, Señor. Perdona nuestro orgullo, Señor, y ayúdanos a ser como tú lo eres y tú lo has hecho y nos has puesto este ejemplo, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Jesús, ayúdanos a ser humildes, porque el que se humilla se ensalza. Tú lo ensalzarás, Señor, pero el que se ensalza, tú lo humillarás. Lo dice tu palabra.
Gracias, Señor, por permitirme exponer tu palabra. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide de usted su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, siervo de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra, toda la gloria, imperio y poder y majestad para siempre.